Hola hermanos, muy buenos días. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Qué bueno. Qué alegría estar con ustedes, conocer lo que el Señor está haciendo aquí y con mucha esperanza de ver y escuchar el buen testimonio, las buenas noticias de lo que el Señor está haciendo. Gracias, Diego. De lo que el Señor está haciendo aquí. Y soñamos con no solo una iglesia hermosa, bonita, sino una iglesia que es como un faro aquí en esta región. Que Dios mediante comience a plantar otras iglesias, ¿no? Como decía Timothy Keller, decía que la mejor forma de evangelizar una ciudad es plantar iglesias. Y así es. Por ejemplo, como un evento como ese que ustedes van a hacer, invitando personas que se acerquen para conocer del Evangelio por medio de estrategias, ¿cierto? ¿Qué mejor estrategia que hablar de Jesús e invitando a una persona a un buen asado, ¿cierto? Y se comparte el Evangelio. Cosas buenas. Así que hermanos, nosotros estamos orando por ustedes, estamos felices, estamos contentos. Y lo que vamos a comenzar a hacer, destinar cultos ahí en Cristo mi Pastor, para orar específicamente por cada plantación y dar noticias de ustedes, para que la iglesia esté orando, participando en todos los aspectos. Estamos juntos, ustedes no están solos. Y el Señor está por delante y mucho más que todos nosotros, quien está soñando con ver esta obra expandiendo aquí es el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así que ánimo, hermanos, porque esta es obra santa, no es nuestra, es de Dios. Bueno, quiero compartir con ustedes un texto que es muy conocido, Romanos capítulo 11, desde el versículo 33 hasta 36. Hay mucha riqueza, hay mucha consistencia, contenido en pocas palabras. Así dice el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, después de un tiempo de recibir la revelación de cosas tan profundas, tan maravillosas, tan extraordinarias, que su reacción fue estallar de adoración. No se contuvo. Él dice así: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Oremos una vez más. Padre, te damos gracias una vez más en esta mañana por esta palabra tuya para nuestra edificación. Padre, glorifica a tu Hijo en medio nuestro, Señor. Y bendice los corazones aquí, Señor. Que tú te lleves toda la gloria, que tu pueblo sea edificado, fortalecido, tu iglesia, Señor, y el reino expanda para la gloria tuya y para, Señor, la bendición de tu pueblo también. Oramos agradecidos en el nombre de nuestro Señor y Rey Cristo. Amén y amén. Interesante que en el año de 1864, Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores, abría la Biblia, leía este texto y antes de comenzar la prédica, él dice lo siguiente: mi texto, que esta perícopa,
estos 3 versículos, está compuesto casi que enteramente de monosílabos, pero contiene las más excelsas sublimidades. Hay concentrado aquí un peso tan enorme de significado que la elocuencia de un arcángel fracasaría si quisiera transmitir a cualquier mente finita su enseñanza en toda su gloria. Aún así, sus oyentes fueran los serafines. Yo voy a afirmar que no hay ningún hombre viviente que pudiera predicar sobre este texto un sermón que fuera digno de él. Así que aquí estoy. Y muchas veces yo me siento así. Vivimos en una sociedad que ha tratado de sacar a Dios del centro. Llamamos una sociedad antropocéntrica. Algunos ejemplos. Marx intentó sacar a Dios de los cielos. Freud, sacar a Dios de nuestro inconsciente. Charles Darwin, sacar a Dios de la ciencia. Nietzsche decía que Dios está muerto. Richard Dawkins decía que Dios es un delirio. Somos una sociedad antropocéntrica, tratando de sacar a Cristo y el Señor del centro, intentando. Quedó conocida esta entrevista que la hija de Billy Graham dio luego después de 11 de septiembre, lo que había pasado en Estados Unidos. Cuando la presentadora le dice, ¿dónde estaba Dios? En medio de una tragedia como esa. Y ella pensó y dio una sabia respuesta. Dios en el mismo lugar de siempre. En el cielo, en su trono, no hay ningún pánico. Todo está bajo control. El tema es que nosotros sacamos la Biblia de los colegios, sacamos Dios de todo. Todo. Nosotros queremos decir que Él no es bienvenido en nada. Y después queremos decir, ¿dónde está Dios? El Señor no deja de ser Dios cuando suceden cosas que nosotros no logramos entender. Él sigue siendo Dios, pase lo que pase. Ahora, ¿cuál es el principal propósito de Dios? ¿Cuál es el fin principal de Dios? Nosotros siempre decimos, el principal fin del hombre es glorificar a Dios y... Perfecto, ese es el propósito por el cual existimos. ¿Y cuál es el fin principal del propio Dios? No es hacernos felices, es glorificar a sí mismo. Es su propia gloria. Nosotros estamos delante de un texto, Romanos capítulo 11, versículos de 33 a 36, que es conocido como una doxología, una exaltación a la gloria de Dios. La palabra doxa es gloria. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Es un profundo momento de adoración, y una adoración contextualizada, una adoración con conocimiento, una adoración consistente de un hombre que verdaderamente conoce a Dios y está perplejo, boquiabierto. Está, Señor, tú eres tan grande que trata de buscar palabras en un lugar. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría, del conocimiento de Dios. Insondables, inescrutables, tus juicios y caminos. Nadie logra entrar y entender la mente de Dios. Su grandeza es un Dios incomparable. No hay otro como Él. Entonces, es interesante, yo me acuerdo el año, era 1999, yo compré como un comentario de Romanos de John Calvin,
Calvino, Juan Calvino, y quiero leer lo que él dice acerca de este texto. Que si bien es cierto, yo pocas veces he predicado en este texto. Segunda o tercera vez en mi vida que estoy predicando en este texto. Porque siento lo mismo que Spurgeon sentía, pero con toda la Biblia, pero uno como que mira el texto y dice, yo no puedo hablar de eso, no logro hablar de eso. Es muy grandioso. Así es toda la revelación, toda palabra de Dios. Y me acuerdo leer las palabras de Calvino que decía que Pablo, después de registrar los 11 capítulos de Romanos, está tan impresionado que él explota de la alabanza y de adoración delante de Dios. El conocimiento, la teología debe producir doxología. El conocimiento que tenemos de Dios nos debe llevar a rendir nuestras vidas en adoración a Dios. Es lo que hace Pablo. Eso es lo que llamamos ortodoxia y ortopraxia. Lo que yo creo me lleva a la presencia del Señor en adoración profunda. Pero también este texto hay un quiasmo en este texto. Es una poesía que tiene 3 estrofas, como una canción. La primera estrofa es el versículo 33, la segunda 34 y 35, y la tercera es versículo 36. Todos los que tienen una visión gloriosa de Dios, que conocen a Dios, le cantan a Dios alabanza y adoración. Alguien dijo, y honestamente no me acuerdo quién, tengo escrito en algún lado, que la epístola, la carta de Pablo a los romanos es la cordillera del Himalaya de la revelación de Dios. Si es así, este texto es la cumbre del Everest. Porque la imagen que me viene es Pablo con la mano en la cabeza, de rodillas, con corazón rendido y diciendo, oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría, del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y hace una de las declaraciones más profundas, porque de él, por él y para él son todas las cosas. Aquí está la explicación de toda la existencia humana y de toda la creación. Dios es la fuente y el origen de todas las cosas, porque de él. Dios no es solo el creador de todas las cosas. Él es el sostenedor de todas las cosas. Porque de él y por él sostiene todas las cosas. Y Dios es el propósito final de todas las cosas. Y para él son todas las cosas. Origen, sustento y finalidad. Porque de él, por él y para él son todas las cosas. Y para que no quepa duda, todas las cosas son de él, por él y para él. Por lo tanto, a él sea la gloria por toda la eternidad. Cuando el hombre entiende estas cosas. Alguien dijo que hay los 2 días más importantes de nuestra vida, el día que nacimos y el otro, el día que entendimos el propósito por el cual nacimos. Y el día que nosotros entendemos que todas las cosas son de él, todas las cosas se mantienen por él y que para él son todas las cosas, entendimos la razón de nuestra existencia. Bueno, entonces, este texto, el Espíritu Santo lo inspira con una visión de trío. Hay siempre bloques de tríos aquí, que tienen esta visión. Preguntas
afirmaciones, preguntas y otras afirmaciones que contestan la misma cosa y que están conectadas. Por ejemplo, cuando habla acerca de que la profundidad de la riqueza termina con porque es de Él. Es decir, Él es incomparable, domina toda la riqueza porque todas las cosas son de Él. Cuando habla acerca de su sabiduría, habla acerca de quién fue su consejero. Cuando habla de su riqueza, habla que nadie se le prestó algo a Dios para que Dios devolviera. Él no necesita. Cuando habla acerca de su conocimiento, dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Todas las cosas están conectadas para mostrar que Él es incomparable. Que no hay nadie que se acerca a Dios en conocimiento. Es extraordinario. Entonces, cuando nosotros pensamos en el Dios incomparable, ¿qué es lo que podemos aprender en este texto? Además de que Él es la fuente y el sustento y el propósito, como dice el último versículo. ¿Por qué Dios es incomparable? ¿En qué Dios es incomparable? Primeramente, Pablo nos dice en el versículo 33, oh profundidad de las riquezas. Dios es incomparable en su riqueza. Él no necesita a nadie. Dios no creó todas las cosas porque estaba aburrido. Y Él necesitaba de emociones. Él, preexistente, eterno, es autosuficiente. Toda la tierra, en profunda adoración, reconocimiento, hincados delante de Dios, en perfecta adoración, no agrega nada en Dios. Él no va a ser más Dios por eso. Es lo que es y nada le hace falta. Cuando nosotros consagramos diezmos y ofrendas, no es porque Dios necesite plata. Porque es un privilegio para nosotros participar de lo que Dios está haciendo. La palabra riqueza aquí significa abundancia. Dice cuando Pablo en el versículo 35 dice, o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado. Es una cita de Job capítulo 41. O sea, lo que está haciendo Pablo es trayendo lo que dijo Job tantos años atrás para reconocer que Dios no necesita nada. Que Él es suficiente y que en Él está toda abundancia. Y aquí la palabra riqueza no es un adjetivo de la sabiduría como algunas personas dicen o de ciencia, sino que es un sustantivo que ya fue utilizado por Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 12. Dios domina sobre todo, Dios posee todas las cosas son suyas. Y mira, cuando David está consagrando el templo y el pueblo se presenta para entregar sus ofrendas, la conciencia que tenía el pueblo de Dios y del mismo rey David, lleno del Espíritu Santo, hablando acerca del Dios incomparable en su riqueza, dice lo siguiente: asimismo, 1 Crónicas 29, del 11 a 14, asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda congregación, y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos.
las riquezas y la gloria proceden de ti. Tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. En tu mano el hacer grande y el da poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes, pues todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano te damos. Reconocer que todo es de Dios. Reconocer que Él es el dueño de oro y de la plata. Todos los recursos vienen de Él. Dios es incomparable en su riqueza. Además, dice el texto, que Él es incomparable en su sabiduría. No hay nadie como Él. Dice versículo 34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? En el versículo 33, Pablo dice, oh profundidad de la sabiduría de Dios. ¿Qué significa decir que Dios es sabio? ¿Qué significa decir que Dios es incomparable en su sabiduría? Y lo que está haciendo ahora Pablo es citar a Isaías, capítulo 40, versículo 13. ¿Quién fue su consejero? Yo una vez me acuerdo, estaba en el seminario, segundo año del seminario, y fui a trabajar en las vacaciones de una iglesia, mientras el pastor se estaba saliendo de vacaciones. Y había un hermano con mucha buena intención, diciendo que Moisés tenía tanta cercanía con Dios, tanta comunión con Dios, que hasta consejo daba a Dios. Y yo dije, no puede ser. Dios no necesita consejo del hombre. Dios no necesita a nadie. A veces nosotros, con toda nuestra experiencia, con todo nuestro conocimiento, queremos sugerir a Dios que haga cosas, porque somos tan inteligentes, somos tan sabios en comparación con Dios, que solo es el Dios eterno, creador de todas las cosas, habla todos los idiomas, no sufre el daño del tiempo, conoce el fin desde el comienzo, conoce todas las cosas. Así que nosotros verdaderamente tenemos mucho que enseñar a Dios, ¿cierto? Mucha de nuestra sabiduría para Él. Oh, profundidad de la sabiduría de Dios. Cuando pensamos en sabiduría, yo aquí estoy pensando en algunas cosas. Yo te invito a eso, a reflexionar en estas cosas. Piensa en la creación. Piensa en la caída. Piensa en la redención. Piensa en la renovación. Piensa en la glorificación. Piensen en la existencia del mal sin que Dios sea el autor moral del mal. Piensen en el plan de Dios de elegir un pueblo pequeño, pastoril, seminómade, entre todos los pueblos de la tierra para hacer alianza con este pueblo. ¡Qué sabiduría! Piensen que Dios eligió, predestinó personas sin hacer acepción de personas. ¡Qué sabiduría! Entonces piense cómo un Dios justo puede justificar injustos sin dejar de ser justo. Dime, ¿qué sabiduría? Porque si nosotros tenemos un pariente, un conocido o alguien de nuestra familia que fue asesinada y con tremendo dolor vamos a un juicio y el juez se paga en este día y dice, ¿sabe qué? Hoy desperté muy generoso, así que el asesino lo voy a perdonar, vaya a la casa. ¿Fue justo?
Entonces, cuando Dios justifica injustos, sin dejar de ser justo, algo extraordinario está haciendo. Y ahí entra su plan redentivo y el sacrificio vicario de Jesucristo. ¡Qué sabiduría! Planificar su propia muerte en la cruz, locura para muchos, pero para Pablo, sabiduría de Dios. ¡Qué sabiduría! Que no logramos entender cómo ser soberano, cómo ser totalmente, absolutamente, tener el gobierno de todas las cosas bajo su control y a la vez, al mismo tiempo, que el hombre sea 100% responsable. No sabemos cómo se conectan estas dos realidades, pero son reales. ¡Qué sabiduría! Porque ese es el Dios incomparable. ¿Por qué salvar a los hombres y no a los ángeles? La centralidad de Cristo sobre todas las cosas, el Padre hizo convergir en Él, en la dispensación, en la plenitud de todos los tiempos, todas las cosas. ¡Qué sabiduría! La inspiración, el registro de las Escrituras, donde Dios se revela y revela sus planes. ¡Qué sabiduría! La Escritura declara que Dios es el único sabio, entendido, y que la sabiduría humana es locura. Entonces lo que Pablo está haciendo es dando glorias a Dios por entender que la sabiduría divina es incomparable. Y mira las palabras de Daniel, el profeta Daniel. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos, las edades, quita reyes, pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos, y revela lo profundo y lo escondido, y conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. El mismo Pablo, escribiendo a los Efesios, capítulo 3, versículo 10, dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. El Catecismo Menor de Westminster dice, preguntando: ¿qué clase de ser es Dios? Dios es espíritu. La respuesta de los teólogos de Westminster es infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Entonces, Dios es Dios incomparable en su riqueza, en su sabiduría y por fin en su conocimiento. El conocimiento de Dios dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. La traducción en español, ciencia, es la misma palabra para conocimiento, gnosis. El conocimiento de Dios es tan profundo, que Pablo está celebrando, adorando a Dios, porque Dios también es incomparable en su conocimiento. Y hace la pregunta: ¿quién entendió la mente de Dios? ¿Quién entendió la mente de Dios? Versículo 34. Y cuando nosotros vamos a investigar lo que es esta palabra que aparece aquí, gnosis, conocimiento, la respuesta de un diccionario, yo puse aquí, dice: la suma y el rango de lo que ha percibido, descubierto o aprendido. Dios conoce comprensivamente a todas las personas, su naturaleza, sus obras, sus pensamientos. Él entiende cada aspecto de sus vidas, pasado, presente y futuro. El Salmo 139, que habla acerca de los atributos de Dios, habla acerca de la omnisciencia de Dios, el Dios que conoce todas las cosas. Antes de que lleguen las palabras de nuestros labios, Dios
las conoce todas. El Señor en la eternidad sabía que en el día 14 de septiembre de 2025 nosotros estaríamos sentados aquí en Villarrica, plantando una iglesia. Nada toma a Dios de sorpresa, nada sorprende a Dios, porque Él conoce todas las cosas antes que ellas existan. Las Escrituras remarcan el conocimiento total de Dios, de su creación, y también la importancia que tiene que el pueblo conozca a su Dios, el conocimiento de Dios. Necesitamos conocer que Dios conoce todas las cosas. Necesitamos saber de eso. Y cuando hablamos de esta omnisciencia de Dios, que es el atributo por el cual Él conoce todas las cosas pasadas, presentes y futuras, aún lo que es oculto a la vista de los hombres es conocido por Dios. Por eso que la Biblia dice que Dios traerá a juicio todas las cosas en el último día. Todas las obras serán reveladas. El propósito o los propósitos, los decretos de Dios, los planes de Dios están por encima del entendimiento humano. No logramos entender, no logramos conocer. Y preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué Dios está haciendo esto? ¿Por qué permite esto? Y yo me acuerdo de la experiencia del profeta Isaías, que dice, Señor, no entiendo nada. ¿Por qué está haciendo eso? Estoy predicando. Nadie me hace caso. Señor, no logra entender por qué las cosas son así. Y el Señor lo llama, pastorea su corazón y dice, tus pensamientos no son mis pensamientos. Los míos son más altos, mayores. Tus caminos no son mis caminos. Los míos son mayores, más altos. Si yo conociera e entendiera la mente de Dios en su plenitud, Él dejaría de ser Dios. No puedo. No puedo. 1 Samuel capítulo 2, versículo 3 dice, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestras bocas, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar y las acciones. 1 Reyes capítulo 8, versículo 39, mira hermanos, dice, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás, y actuarás, y darás a cada uno conforme sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Dios conoce los secretos de nuestro corazón. Dios conoce de nosotros lo que nadie conoce. Dios camina en la región que nosotros no invitamos ni nuestros mejores amigos para caminar. No hay nada que Dios no sepa de nosotros. Dios no solamente conoce lo que pasó, lo que sucedió, conoce las motivaciones anteriores que nos llevaron a actuar de esta manera. Conoce todo. Bueno, y para terminar quiero hacer unas aplicaciones para que pensemos en esta mañana. Conocer la Biblia es un llamado de Dios para nosotros. Estudiar disciplinas espirituales, devocional, abrir la Biblia, orar. Dios, quiero conocerte más. Y este conocimiento de Dios debe producir en nuestro corazón adoración. Como pasa con Pablo aquí, en esta doxología. A punto que nosotros deberíamos adorar a Dios con este conocimiento, con esta adoración profunda, salir de la superficie. Esta es la primera aplicación. La segunda es que si Dios es tan incomparable,
como lo es. Si es tan sabio, si tiene toda la riqueza, si tiene todo conocimiento, si todo el carácter de Dios es incomparable y Él no cambia y Él cumple todas sus promesas, no debo dudar de Dios. Debo confiar en sus promesas y descansar en ellas. Hay mucha gente cansada, agotada, porque quiere controlar todo. Y la noticia es, tú no puedes controlar todo. Pierda el control de tu vida para Dios. Descanse en eso. Profundamente. Después, necesitamos entender que Dios es la fuente, el origen de todo. Porque de Él, que Dios es el sustento por Él y que Dios es el propósito, la finalidad de todas las cosas y para Él. Todo es de Él, por Él y para Él. Dependemos del Señor en todo. Dependamos de Dios. Confiemos en Él, en sus planes eternos. Y algo que yo hice hace unas 3 semanas, día libre, voy a ver una película. ¿Y sabe qué película vi? La Sociedad de los Poetas Muertos. Creo que 1989. Tan antigua. Hay un concepto ahí en esta película, los que vieron, Carpe Diem. ¿Se acuerdan de eso? De hecho, en Brasil había un perfume que era Carpe Diem, que se hizo muy famosa en esta película, esta expresión, que en realidad es una frase en latín del poema de Horacio, en que afirmaba que tiene como sentido principal algo como cosecha el día, disfruta el momento, viva la vida, la búsqueda de dar sentido a la vida hacia el placer inmediato, tiene que ver con hedonismo, sin miedo del futuro, aprovechar el momento, en fin, todas estas cosas. Hay mucha gente que vive así. Pero hay un otro concepto que tiene que ver con todo lo que estamos hablando hoy día, que no es carpe diem, coram Deo. Coram Deo. ¿Qué significa eso? Es otro concepto, también en latín, que es vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Estar delante de la faz de Dios, viviendo para su honor y para su gloria. No vivimos carpe diem, vivimos coram Deo. Vivimos para que Dios sea exaltado y glorificado en todas las esferas de nuestras vidas. Que así sea, que nuestra vida dé gloria al Cordero y al Padre y al Espíritu Santo. Oremos, hermanos. Oremos, pidamos al Señor que Él nos bendiga y que hoy podamos adorarlo de verdad. ¿Por quién es Él? No solo por lo que recibimos de sus manos, sino por quién es Dios. El Dios incomparable. El Dios que detiene toda riqueza, toda sabiduría y todo conocimiento. Padre, en esta mañana pedimos tu bendición sobre nuestras vidas, llevándonos, Señor, al conocimiento adecuado, verdadero de ti, Señor. Bendice nuestros corazones, Señor. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Y que las pruebas, las luchas, nos lleven nuestra adoración, Señor. Que podamos vivir o morir para la gloria de tu glorioso nombre, Señor. Fortalezca esta obra en esta ciudad, en esta región, Señor. Que tú seas exaltado y glorificado por medio de la obediencia, del esfuerzo de estos hermanos, para la gloria tuya y para la edificación de tu iglesia y para la expansión de tu reino.
Te damos gracias, te alabamos, te adoramos en esta mañana, orando agradecidos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.